una vez cambiemos lo que es Colombia 52-50. 52 es el 52% del censo electoral es mujeres, el 50% son hombres. Con una grandísima generosidad permitimos que ellos tengan la mayor cantidad de poder político en este país. Cuando me invitan a hablar del tema de género, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y es que estamos mujeres, son muy pocos los hombres. Y así como los retos que ponían ahorita, yo creo que debería, cuando uno habla del género femenino y del género masculino, y estamos hablando de poder, y estamos hablando de poder político, aquí deberían estar los hombres, hablando con nosotros de cómo es que nos vamos a distribuir el poder político. Y esta no es una reunión de señoras, muy queridas, muy inteligentes, muy pilas. No, esta es una reunión de mujeres que tienen liderazgo, que tienen vocación de poder y que ejercen poder. Y ese es uno de los principales quizás retos que tenemos. Cuando vamos a las reuniones de las organizaciones políticas, hace muchísimos años, muchos años, que iba a una organización política, me acuerdo que llegaba y estaba la reunión del grupo de mujeres, la de jóvenes para allá, y uno pregunta, ¿y dónde están los señores? Allá, ¿y qué están haciendo ellos? Pues tomando decisiones. Entonces, es decir, a los jóvenes nos mandaban a pintar y a hablar de no sé qué cosas, a las señoras me imagino que pensaban que lo que tenían era un costurero político, pero los señores estaban sentados tomando decisiones. Y esa es una de las primeras lógicas que tenemos que cambiar. Es con ellos hablamos de poder, en igualdad de condiciones. Y es absolutamente comprensible ¿por qué nos ha tomado tanto tiempo y por qué también a los señores les toma tanto tiempo? Adri, la primera. ¿Por qué a los señores les toma también tanto tiempo y les ha tomado tanto trabajo lograr entender que cuando estamos hablando, hombres y mujeres, lo que estamos hablando es de personas que ejercen la política y que tienen vocación de poder? ¿De dónde puede venir quizás esa dificultad? Y es que este tema de la participación de la mujer es nuevo. Cuando mi abuela tenía 39 años, en este país se aprobó el voto de la mujer. 39 años tenía mi abuela. Es decir, hasta los 39 años, no sé cuándo sacó la cédula, no necesitaba tener cédula. La cédula de mi abuelo era suficiente. Ella no era ciudadana, ella era la señora de el señor Cabrera. Ella era eso, y no necesitaba cédula. Cuando mi abuela tenía 42 años, que no había pasado de tercero de primaria, fue la primera vez que las mujeres salieron a votar. Mi abuela se murió sin haber ido a la urna la primera vez, porque ese no era un tema que tenía que ver con ella. Ella creo que ni siquiera entendió muchísimo qué significaba ser ciudadana, porque los bienes que había heredado se los manejaba mi abuela, mi abuelo. Cuando mi mamá tenía 12 años, fue que las mujeres salieron en este país a votar por primera vez. Mi mamá cumplió 18 años, siendo la segunda o tercera mujer de la familia, que al cumplir los 18 años era ciudadana. Cuando lo vemos en términos generacionales, quizás estamos en la cuarta generación de mujeres, de las cuales 2, la hija de mi mamá, yo y mi hija, salimos embestidas de ciudadanía, de poder, a hablar de política sin miedo. Ese aprendizaje no es fácil, porque al mismo tiempo que nosotros tenemos el aprendizaje dificilísimo de cuál es la postura que ponemos, cómo nos ubicamos y cómo negociamos, esa tradición política ya la tenían los señores. Y por eso es tan fácil que hablemos. Y como normalmente empiezan todas las conferencias, todas estas mujeres sufragistas que de manera
absolutamente valiente, arrancaron reclamando derechos, como la primera congresista que tuvimos, la señora Esmeralda, congresista elegida en 1958 del Partido Liberal. Empezamos a decir es que tenemos unos obstáculos, y entonces nos parece cuento, y nos parece que somos muy, ay no, tan inteligentes, que hay unos obstáculos de partida. Claro que hay unos obstáculos de partida, ¿cómo no van a haber unos obstáculos de partida? Son unos obstáculos de información, de oportunidad, de conocimiento. No es fácil entrar al ejercicio de la política. Los otros saben más, han tenido mayores oportunidades, tienen mayor información, mayor acceso a la información. Claro que hay obstáculos de entrada. ¿Cómo no va a haber obstáculos de entrada en este país? Cuando la base fundamental para el ejercicio de la política es la forma en que uno financia la campaña. Y créanme, que yo sí no hipoteco mi casa para ir a hacer campaña. Pero tengo muchísimos amigos que hacen política, que han hipotecado la casa, el carro, 3 veces, hasta la de la mamá, la abuela, la tía tal, porque van a aventurar. No hay la más mínima posibilidad que yo hipoteque mi casa, que es donde viven mis hijas, para ver si salgo a hacer política y me gano una curul. Eso no existe. Y claro que hay obstáculos de permanencia. Las mujeres hacen labor política de base. Si tienes una hija, yo quisiera lograr entender cómo hacen las congresistas que toman la decisión de tener hijas a los 30 y pico, a los 40 años, a los 20 y tantos, quieren ser representantes de la Cámara, cuando las sesiones empiezan a las 4 de la tarde y son las 11 de la noche y yo sigo pegada a la televisión viéndolas, pero yo ya en mi cama en pijama, viendo la sesión. ¿Qué pasa en la comisión primera que están decidiendo? Las concejalas, no sé si hay concejalas de Bogotá, que hacen sesiones los días sábados. Obviamente hay obstáculos de permanencia. La misma lógica del ejercicio cultural de la política, en las mismas campañas políticas, donde para hacer política toca sentarse con una botella de aguardiente y empieza uno a las 6 de la tarde, inmediatamente nos saca de ese ejercicio de poder competir por el poder político. La igualdad indiscutiblemente no es dar un trato igual a los que tenemos o a los que tienen condiciones diferentes. Tratar de dar un trato igual a los que tienen condiciones o mecanismos de acceso diferentes es seguir generando y profundizando en las desigualdades. Es generar condiciones diferenciadas para tratar de equilibrar nuevamente esa igualdad. Y eso es a lo que llamamos acciones positivas. Y Colombia, además de que entró tarde al derecho del voto de las mujeres, que fuimos de los últimos países, entramos tarde también a las acciones positivas para la representación de las mujeres. Yo creo que ustedes tuvieron hoy una muy interesante intervención de Claudia López, de la senadora López, presentándoles la propuesta que hay. Yo no sé si cayeron en cuenta, pero el tema de paridad se nos va como para el 2028, después del 2020, no, 2028 o 2026, pero es decir, no es pasado mañana. ¿Por qué? No, no es en las próximas, no, es que hay un tema escalonado. Hoy estamos con el 30, se mantiene con el 30 hasta el 2018, después viene 40 hasta 2000 no sé cuánto, pero por eso creo que es 2028, que es 50%. ¿Por qué? Por la misma razón que en la reforma de equilibrio de poderes se hundió la universalidad, la paridad y la equidad en la conformación, pero sobre todo en la elección una vez se presenta la lista. Porque, y para que lo entendamos así de sencillo, es para que entendamos el tamaño de la pelea que estamos dando, y sin las mujeres que están dentro de los partidos políticos no la vamos a lograr. Si aquí están las 100 curules del Senado, y yo estoy diciendo hoy el 20%, entonces hasta aquí son mujeres. De aquí para allá todos son hombres, ¿no? 20%. ¡Tin! Y les digo, para la elección, no para la inscripción, que ya fue un tropel, pero calculen, para la elección, nos vamos 50-50, esta mitad de la mesa me va a decir que son todos señores muy respetables, que Alejandro, ¿vos qué querés, que yo me quite un ojo para que las mujeres vean con 3 o qué?
porque significa que esta mitad de la mesa, este pedazo, no va a quedar elegido, que van a entrar en el cupo 50 para completar la mitad de este salón, mujeres. Es esa la discusión que se está dando. No se está dando solo una discusión solamente de igualdad, estamos dando una discusión de poder, que es muy diferente, de poder político, ejerciéndolo en el Congreso, en el Senado y en las cámaras de representantes. ¿O por qué creen que cuando llegamos tarde a poder establecer el 30% en la conformación de las listas, se puso la regla del 5 curules o más? Ay, porque es que no ve que no habían mujeres en nuestros territorios, entonces parece que los hombres se reproducen por ósmosis, porque entonces ¿con qué mujeres se reproducen? Vean, señoras, 32 departamentos, solamente 14, es decir, 18, la mayoría de los departamentos no tienen que cumplir la ley de cuotas. Eso es lo que se dice en la propuesta, que se llama universalidad. Yo quisiera entender por qué, si se ponen en concurso 5 curules o menos, no tenemos derecho a tener por lo menos el 30% en la inscripción. Ni siquiera estamos hablando de elección, estamos peleando por la participación, no por la representación. Y no está. Para los que quieran, ya pueden entrar, ya que les veo ya, página www.move.org.co, pueden bajar ya la presentación, todos la tienen, es esta misma presentación que la acabamos de subir. 18. Solamente 14 deben tener ley de cuotas. 13 departamentos. 13 departamentos. Desde 1991. ¿Por qué 1991? Porque es la nueva Constitución, ¿no? Es donde decidimos caminar hacia el siglo XXI, con todos los derechos. No tienen una mujer electa como representante a la Cámara. Desde 1991 no han elegido una. Que son estos que están con estas marquitas. Tin, tin, tin. Y cuando ustedes voltean a mirar esto, ¿qué ven? ¿Esos son los departamentos de qué? Son los departamentos de La Paz. Está Bichada, Meta, Guaviare, Guainía, Baupés, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Chocó, Guajira. En esos departamentos se va a jugar la paz. Para esos departamentos se está negociando la apertura democrática. Sobre esos departamentos vamos a hablar de ampliar la participación ciudadana. Y frente a ellos no hay una voz desde 1991 de la mujer en la Cámara de Representantes. Ni una. Yo sí quisiera que me explicaran, los señores de los partidos políticos, ¿cómo vamos a poder construir apertura democrática, participación ciudadana, si la voz de la mujer no se escucha en el principal escenario de poder político que hay en este país, que es, y no nos podemos decir mentiras, en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes? Porque es que si no, nos están condenando a mantenernos en los consejos, en las asambleas, o en municipios pequeños. Pero el debate de hacia dónde va el país de políticas públicas no va a pasar por nosotros cuando empecemos a construir el nuevo país, que esperamos que sea el nuevo país de la paz. Y es ahí donde la pluralidad, no sé dónde había puesto la anterior hoja para no irles dejando por ahí. ¿Es dónde? Acá. El país de la pluralidad tiene que empezar por lo más básico. No solamente para entender que no tenemos que matarnos por ser de derecha o de izquierda, entender que respeto la postura ideológica del otro. Debe empezar por la base mínima, y es que tenemos que entender que este país lo tenemos que gobernar entre hombres y mujeres, porque el peso de la guerra los cargamos los dos. Un país donde mataron los hombres, o donde se siguen matando a los hombres, un país lleno de viudas y de madres solteras. Entre esos dos tenemos que reconstruir ese país, y eso se reconstruye no solamente a través del tejido social que pasa en esas regiones, se reconstruye a través del ejercicio de la política, entendido en el buen sentido, que es el ejercicio de tomar decisiones. Pero muy bien, sacamos nuestra modesta ley de cuotas y veamos cómo nos fue. Elecciones de autoridades locales del 2015. Nuestros amigos los partidos inscribieron las listas, 60 listas inscritas al Consejo,
no cumplieron con la cuota de mujeres del 30%. Pero hay algo que yo no he logrado entender, además, magistrado Felipe. Yo no logro entender, porque las cuentas no nos dan. Y las invito ya a todos los que están ahí con el celular, tintín, entren www.registraduría.gov.co, entren Consejo de Medellín, o al Consejo de Cali, o al Consejo de Mocoa, o al Consejo de Sibundoy, esos que están en rojo. Yo quiero entender cómo en los resultados oficiales de escrutinio encuentro unas listas, Cali, Medellín, Centro Democrático, donde el 88% es hombres, el 12% mujeres. ¿No es 30? ¿Mínimo 30%? Cali, del Centro Democrático, 91% hombres, 9% mujeres. Partido Conservador, Sibundoy y Mocoa. Tenemos 100% hombres, 0% mujeres. 93% hombres, 7% mujeres. Polo Democrático, la UP y el Polo Democrático, la misma belleza estaban haciendo, más o menos las proporciones. Hubo unos con proporción 80-20 de hombres, otros de mujeres, que ahí está, era para no ya dar los datos. Y tuvimos también listas como la del Partido Conservador en Cuitiba, Boyacá, y la UP en Zulia, norte de Santander, donde la que se las hicimos fuimos nosotras, ¿no? 80% mujeres, 30%, 20% hombres. La ley es de género, no dice, denle mínimo el 30% a las mujeres, dice de cualquiera de los dos géneros. Una lista de tener al menos el 30% de hombres, el 30% mujeres. Punto. Y los partidos, al inscribir, corrigieron por también solicitudes de los magistrados del Consejo Nacional Electoral en la mayoría de las listas, pero nos quedaron estos 4 ejemplos que por más que nosotros sumamos y restamos en la MOE, nos da un número menor de mujeres al 30% que exige la ley. Sigamos. Esta es, en el Congreso de la República, cómo ha sido el tema de la participación de la mujer. Aquí estamos en Senado, solo mujeres, Senado, y esta es Cámara. Ya los datos los explicó muy bien el doctor Felipe, pero yo quisiera que miráramos 2 cosas. Porque al principio dije, hay unas barreras naturales que nos dicen, y que estas mujeres tan pilas que han estudiado los temas nos dicen, están las de entrada, la de permanencia, la de salida. Pero hay unas barreras muy colombianas o quizás latinoamericanas, que tienen que ver con la forma en cómo hacemos, que son nuestras barreras. 1994, 1998, ¿ustedes se acuerdan políticamente qué pasó ahí? 94, 98, políticamente ¿qué pasó ahí? Proceso 8000, ¿sí o no? Escándalo de proceso 8000. TIN, participación de las mujeres en Senado, 12%. Más o menos 26 congresistas salieron presos, presos y condenados por el proceso 8000. Empieza a estabilizarse nuevamente el ejercicio de la política, ¿y qué pasa? Cae. ¿Qué pasó en el 2006-2010? Relación entre ilegalidad armada y política. ¿Resultado? Aquí fue el escándalo, aquí es donde se abre la caja de Pandora, ¿no? ¿Qué significa? Que vienen las siguientes elecciones donde hay que empezar a mover las listas. Tin. Sin el 30%, porque estas fueron las primeras elecciones que nos fuimos en Colombia con el 30%, en inscripción, no elección, ojo, una cosa es participar y otra representación real, pero por lo menos en inscripción no habíamos logrado pasar un techo de cristal que era más o menos del 17%, que ahí está del 16% en Senado, no lo habíamos logrado pasar. Elecciones 2014-2016, en representación 30% y rompimos el techo de cristal. Hay 2 cosas entonces que han movido en Colombia la participación de la mujer. Una, que es lamentable, que son los escándalos políticos, pero que generó más mujeres participando en política. Otra, que fue una decisión positiva, que fue establecer una ley de cuotas, que logró romper un techo de cristal. Imagínense, solamente en participación, sin representación,
Sí funcionó, no nos pueden decir que no funcionó, ahí están los datos, sí funcionó, y aquí se ven en los cuadros, es decir, estamos teniendo, tanto en Senado como en cámaras, crecimientos del 7%, 6%, pasando de un 1% de las curules al 7% en Cámara. Eso tiene que ser positivo. Esas son cosas que hemos ganado y ¿eso qué significa? Que la nueva discusión que se está dando en la ley es una discusión para apoyar. Pasa la otra. Dale. En JAL, aquí solamente voy a hacer el siguiente comentario, y es: hay un escenario donde las mujeres sí participan y son mucho más exitosas, o son muchísimo más exitosas que los escenarios nacionales, que son los escenarios locales. Solamente quiero poner un ejemplo en términos de escenarios locales en las juntas administradoras locales, que ahí se ven aspirantes a JAL, las mujeres 43%, distribución por género en las JAL 40%, aquí hay un error, creo que es 1559, pero solamente es modificar ese, pero los porcentajes también, 40% mujeres, 60% hombres, ya en distribución en términos de poder. En la localidad en las que estamos, y para que veamos inclusive en Bogotá cómo son diferentes los comportamientos, en esta localidad, que es la localidad de Santa Fe, el 85% de los miembros de la JAL son hombres. Pero hay algo que pasa en Teusaquillo y Usaquén, donde casi ya tenemos la paridad, 45 y 44% de los miembros de la JAL son mujeres. Es decir, también en Bogotá, en las diferentes localidades, encontramos esa disparidad frente al acceso al ejercicio de la política. ¿Sigue? Ya ahí, ya termino. ¿Qué tenemos? La discusión, no va a repetir lo que la senadora explicó, paridad, alternancia y universalidad, con los temas que ella señaló, pero vamos a la última entonces. Ya vimos unos problemas que tienen que ver con financiación, tal. Pero hay unos problemas que son muy de la colombiana, que también son temas que no los vamos a poder solucionar legalmente, solamente legalmente. 3 características nos impiden a nosotros poder, desde los partidos políticos, acceder al poder. Primero de ellos es el tema de la financiación de las campañas. Si la financiación de las campañas no se hace desde una promoción de la autoridad electoral o desde los partidos políticos, la financiación de las campañas va a seguir siendo una barrera cierta para la participación de la mujer, pero sobre todo una barrera cierta para los nuevos liderazgos. 2. Dentro de las organizaciones políticas tienen que haber mecanismos de promoción y movilidad partidaria. No hay democracia interna en los partidos. Y con esto lo único que yo quiero señalar es que nuestra forma de hacer política se traduce en lo local, en todos esos departamentos además que vimos, a través de clanes o de casas políticas que tienen el control de la movilidad política y de la representación local. Y en muchos de los casos, no importa si soy mujer o hombre, es el clan o la casa la que maneja el poder político, y eso es algo que tenemos que romper desde los partidos. Ejemplos: Juan José García, Piedad Zucardi, su esposa, su hijo Andrés García, podía haberse llamado Andrea. Da lo mismo, porque son casas de poder político. Álvaro García Romero, Teresita García, la hermana. Podía haberse llamado Teresito o Teresita. Óscar Suárez, el hermano Olga Suárez. Vicente Blel, Nadia Blel. Antonio Guerra. Esto es muy nuestro, este es un ejemplo muy nuestro que en muchos de sus municipios y departamentos me imagino que han visto. Antonio Guerra, Cambio Radical. María del Rosario, Centro Democrático. Julio Miguel Guerra, Opción Ciudadana. Pero es el poder de los Guerra. Y me voy para los Chad y puedo arrancar por todo el país sin ningún problema. No es, y dejo claro, no estoy hablando de que son relaciones ilegales, no. Lo que estoy diciendo, la representación y la participación de la mujer, de nuevos movimientos, de jóvenes ingresando a la política, pasa porque rompamos también en el nivel local esos poderes que están estructurados y que concentran esas posibilidades de participación. Y ahí es donde no importa si soy mujer o hombre, es un tema de democracia interna de los partidos y de poder tener una selección objetiva de aspirantes que se presenten, que dependan más por el tránsito o la carrera que han hecho dentro del partido y no
de qué casa política vengo para ver cuántos votos asegurados puedo poner en esa bolsa. Gracias.